Muy buenas tardes, soy el ingeniero Raúl Armando Bracamonte Cenizo, soy ingeniero mecánico electricista egresado del ITESO y me he dedicado a la evaluación desde el año 1970. Obtuve la especialidad a través de la Universidad de Guadalajara y a través de cursos que fui a tomar en Estados Unidos. Es lo que fue mi base para aprender la evaluación de maquinaria y equipo. Me gustaría primeramente pensar, antes de definir el INPC, que todos lo conocen, que primero tenemos que pensar que quien va a hacer los avalúos de maquinaria y equipo tiene que ser un evaluador y un evaluador profesional. Lógicamente, en mi opinión, un evaluador profesional es el que ha obtenido una cédula profesional, que después de esa cédula profesional de licenciatura obtuvo una especialidad o una maestría a través de una universidad, que tiene la adecuada experiencia y competencia para analizar y interpretar el mercado, así como los aspectos económicos, que es consistente, que entiende y puede correctamente utilizar los métodos de evaluación. Como ustedes saben, en la evaluación de maquinaria y equipo manejamos tres métodos: método del costo directo, que es en el que vamos a entrar en el área del INPC, el de capitalización en función de ingresos. Mi base, para mí, fundamental del valor de cualquier bien es la capacidad que tienen de generar ingresos, y el método de mercado, en el cual, buscando comparables que se estén ofertando o que se hayan vendido en el mercado, hacemos los ajustes necesarios para hacerlo similar al sujeto y en esa forma obtenemos un valor. Ya pensando en la práctica, además de lo que son los métodos, pues también es importante que el profesional de la evaluación tenga un programa permanente de capacitación. Segundo, que esté asociado, afiliado a un colegio, a un instituto de evaluación, donde pueda intercambiar y capacitarse permanentemente. Y finalmente, bueno, pues que es ético y que sigue un código de conducta que en un momento dado garantiza al cliente que los servicios del profesionista sean satisfactorios. En México, los evaluadores nos apegamos a la norma mexicana de evaluación y en esa forma le damos una garantía al cliente de que estamos haciendo la cosa en estudio de forma correcta. Entonces, entrando ya en el tema del método del costo para ver índice nacional de precio al consumidor, ustedes saben que el método de costo se parte de un valor de reproducción o reposición nuevo. Se aplican las depreciaciones que tenga determinado bien, que es la depreciación física curable, la depreciación física, la obsolescencia funcional o tecnológica y la obsolescencia económica. Una vez que yo resto al valor de reposición o reproducción nuevo las diferentes depreciaciones, llegaría a lo que le llamamos el fair market value o el justo valor de mercado, o como la manejamos en la Comisión Nacional de Valores, sería un valor neto de reposición. Al hablar de manejar el índice nacional de precio al consumidor en los avalúos, se refiere que lo que hacemos es actualizar nosotros el valor en que la empresa adquirió determinado bien utilizando los índices. ¿Qué es la operación que hacemos? Simplemente tomamos la factura, el valor si está en moneda de otro país, vemos cuál era el tipo de cambio que había en la fecha en que se adquirió el bien, y ya teniendo ese valor de adquisición, lo multiplicamos por el índice nacional de precios al consumidor actualizado, que precisamente hoy ya se publicó el índice correspondiente a febrero, y lo dividimos entre el índice un mes antes de la fecha de compra. Entonces, con ese procedimiento muy sencillo,
se simplifica mucho todo el proceso evaluatorio. ¿Por qué? Porque si yo comenté que tengo que aplicar depreciación física, funcional y económica, entonces con el Índice Nacional de Precios al Consumidor sería sumamente sencillo realizar el avalúo. No tendríamos que recurrir al mercado, no tendríamos que recurrir al valor de capitalización, y entonces lo únicamente que hacemos es, una vez que actualicé el valor de adquisición, aplico la depreciación física, que no tiene mayor problema, que es simplemente en función de la edad que tiene el bien y de su vida total, esa relación que obtenemos, y ya nos daría la depreciación física. No tendría obsolescencia funcional porque estamos actualizando el valor del mismo equipo, es decir, no tengo que tomar en cuenta los adelantos tecnológicos. Y la única que tendríamos que calcular en forma específica sería la obsolescencia económica, que es una obsolescencia que está fuera del equipo y que es debido a situaciones que hacen necesariamente que el equipo no trabaje al 100% de su capacidad de diseño. ¿Cuál es esta problemática que se presenta? Pues puede ser por una disposición gubernamental, puede ser por una exigencia de instalación de equipos anticontaminantes, puede ser por falta de materia prima, puede ser por falta de mercado para la aceptación del producto, puede ser por falta de mano de obra calificada, y todo eso es un entorno externo a la máquina que en un momento dado nos impide que la máquina se trabaje al 100% de su capacidad de diseño. Ya teniendo una visión general del proceso para evaluar maquinaria y equipo, entonces veríamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Es un indicador económico global cuya finalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta básica. Ahora, una canasta básica, entonces dicen, oye, ¿por qué lo puedo aplicar en maquinaria y equipo? Porque como quiera que sea, si nos sirve para actualizar los precios de una canasta básica, y lo podemos utilizar para actualizar también otro tipo de bienes. Esto es aceptado, puesto que, por ejemplo, el INDABIN en sus definiciones establece que se pueden actualizar los valores utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este índice, donde lo consultan, es publicado en el Diario Oficial aproximadamente a los 10 días del mes que termina. Es decir, ahorita podríamos consultar el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de febrero del año 2022. El índice de precios es una medida ponderada, es un conjunto cuyo valor a 100 es el periodo base. O sea, yo establezco un conjunto de bienes a una cierta fecha, los valores que tienen esos bienes en esa cierta fecha, simplemente sería mi año base o base 100, y de ahí empiezo a medir mes con mes cuál es la variación que van teniendo los bienes que están incluidos en esa canasta de bienes. El INEGI estableció el año base del Instituto del Índice Nacional de Precios al Consumidor en la segunda quincena de agosto del 2018, y de ahí para allá base 100, y de ahí se va incrementando año con año con la variación en los precios. Luego, ¿cómo se actualizan los precios? Bueno, ya lo mencionamos, multiplico el valor de adquisición por el índice actual, dividido entre el índice que se tiene un mes a la fecha antes de la compra, multiplico ese valor y tendría lógicamente el valor de reproducción nuevo. Es el mismo valor, es una réplica, no estoy utilizando un valor de reposición, es un valor de reproducción porque estoy hablando del mismo equipo. Cuando
yo ya actualicé mi valor de adquisición a valor de reproducción nuevo. Ahí empezaría mi proceso evaluatorio, donde empezaría a aplicar las diferentes definiciones de depreciación que ya comentamos: física, obsolescencia funcional, obsolescencia económica, para llegar a un valor neto de reposición, a un junto valor de mercado o a un valor que en un momento dado es el valor que tienen los bienes para la empresa para la cual se está practicando el avalúo. Bien, en cuanto a que exista algún fundamento legal, no existe tal, como tampoco existe en un momento dado una metodología determinada que deban de aplicar los evaluadores. Lo importante es que el evaluador debe de ser consistente, debe de entender la teoría y debe de llevarse a efecto la evaluación siguiendo la metodología que le fui comentando, a partir del valor de reproducción nuevo que lo obtenemos a través de los índices. Aplico mi depreciación física curable primero, que es una depreciación física curable, es aquella que se puede curar sin que signifique mayor erogación. Un ejemplo de ella sería la parte de un tanque que tiene un orificio. Lo único que yo hago es poner un parche en ese orificio y esto no aumentó la vida del equipo, simplemente permitió que el equipo siguiera funcionando. Ese sería un tipo de depresión física curable. Hago el primer subtotal y luego ya de ahí aplico mi depresión física, que sería en función del uso, de la edad, del ambiente donde se trabaja la máquina, porque si es un ambiente corrosivo, lógicamente esa máquina tendrá menos años de vida útil, y ya en esa forma, aplicando la depreciación física, saco mi siguiente subtotal, aplico la obsolescencia funcional o tecnológica, que en un procedimiento normal de evaluación lo calculo a través de traer al valor presente el exceso de costos de operación, y ese valor presente sería la cantidad que debo de considerar como obsolescencia funcional. Subtotal, y luego finalmente calculamos la obsolescencia económica. Ya con eso ya tendría resuelto el problema. Entonces, fundamento legal no hay. Lo aceptan las instituciones de crédito, lo acepta Hacienda, lo aceptan las empresas mismas para las que se le puede hacer una actualización de valor para fines de reexpresión de estados financieros o para en un momento dado tener un valor actualizado, ¿no? Por si quisieran en un momento dado capitalizar la empresa a base de la revaluación de activos. Bueno, al hablar de maquinaria y equipo, pues nosotros estamos pensando que en un momento dado la maquinaria es un conjunto de elementos físicos para producir determinado bien, que incluye las instalaciones en un momento dado y servicios necesarios para que el equipo funcione y finalmente produzca determinado bien. Y el equipo sería todas las instalaciones adicionales a esa máquina que se requieren para su operación, pensando en instalación eléctrica, instalación de gas, instalación en un momento dado de una cimentación especial para que pudiera funcionar la máquina, y cualquier tipo de arrancador, motor o elemento que se requiera adicional para el funcionamiento de la máquina correctamente, ¿no? Ahora, dentro de la maquinaria y equipo, pues no solo está la maquinaria de planta que tiene la empresa, sino pues también está el mobiliario y equipo de oficina, el equipo de cómputo, el equipo de transporte, están en un momento dado las herramientas, etcétera. Las clasificaciones generales que maneja una empresa, la más general es terreno, construcciones, instalaciones especiales, elementos accesorios, obras complementarias. Después vendría maquinaria y equipo, y ahí podría tener diferentes clasificaciones la empresa.
mobiliario, equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, y podría haber también una clasificación de activos especiales, ¿no? Algunas empresas tienen obras de arte, algunas empresas tienen barcos, aviones, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso estaríamos pensando cómo la clasificamos de acuerdo con la empresa, cómo le interesa que se haga la clasificación si no la tiene definida, porque podría haber que quisiera que pusieran la tubería en proceso, las instalaciones eléctricas, o la instalación eléctrica de qué se compone, o en un momento dado cualquier clasificación que quisiera tener la empresa, pues se puede llevar a efectos. Equipos de proceso, equipos auxiliares, equipos fuera de uso, equipos especiales, es decir, la clasificación no tiene mayor problema y se realiza con un diálogo con la empresa para ver precisamente cómo lo requiere para los fines que requiere ese avalúo. Recordemos que siempre un avalúo tiene dos partes fundamentales. Uno es el objeto del avalúo, es qué valor se va a determinar, y el otro es el propósito del avalúo, qué uso se le va a dar al avalúo. Teniendo definidas esas dos partes, ya lo demás es sencillo. Tenemos que contar con un inventario descrito en una forma completa, donde nos habla de qué tipo de máquina es, qué modelo es, qué produce la máquina, qué número de serie tiene, qué especificaciones adicionales podría tener, como accionado mediante motor de tantos HP, o que cuenta con tal y tal aditamento, etcétera, ¿no? De manera que nadie se confunda a la hora que estén haciendo la verificación de la maquinaria y equipo. Bueno, pues cómo se evalúa lo mencionamos con la forma que lo dijimos, primero determinando las depreciaciones. Cada una tiene una forma de calcularse. El objeto de la charla no es llegar a establecer la metodología ni presentar un formato de evaluación por índices, que eso pues es lo más sencillo, ¿no? Eso lo puede diseñar el perito evaluador, o nosotros podemos a través del instituto proporcionar un formato de avalúo por índices ya hecho en Excel, de manera que es nomás sustituir prácticamente el valor de adquisición del bien y la fecha de adquisición, alimentar el índice actual, alimentar el índice un mes antes a la fecha de adquisición, teniendo la edad del bien y teniendo la fecha en que se realiza el avalúo. Automáticamente el formato nos da la depreciación física, la obsolescencia funcional y tecnológica sería la unidad, y la función de la estimación de la obsolescencia económica estaría en función de la utilidad utilizada, la capacidad, utilizada entre la capacidad instalada, mediante una fórmula que podíamos determinarlo eso, ¿verdad? Que sería 1 menos capacidad utilizada entre capacidad instalada elevado a la n y por 100%, y en esa forma podría obtener yo la depreciación por obsolescencia económica. Tanto la depreciación física, obsolescencia funcional y económica, para que la definición sea correcta, debemos iniciar siempre que es una pérdida de valor debida a, y ya decimos en la física por su uso, por su estado de conservación, en la obsolescencia funcional o tecnológica por sus cambios en la tecnología o por el exceso de costos de operación, y en la económica precisamente por una utilización menor a la capacidad instalada por situaciones del mercado, específicamente que ya no demandan más producto y no se puede trabajar el equipo al 100%. Bueno, lo platicamos al principio, como le digo, es muy sencillo, es actualizar el valor mediante índices y aplicar ya las depreciaciones que fuimos aplicando, mencionando, donde era física curable, subtotal, física en un momento dado, subtotal, obsolescencia funcional, subtotal y obsolescencia económica. O sea, se van restando sobre el subtotal que se va obteniendo.
O si lo quiero hacer multiplicando, pongo un ejemplo rápidamente que se entiende muy fácil, los dos métodos. Por ejemplo, si yo tengo un bien que vale 100 y vamos a suponer para el ejemplo que tiene 20% de presión física, 20% de obsolescencia funcional y 20% de obsolescencia económica, entonces yo tendría 100 menos de presión física, 20%, 20% de 100, 20, subtotal 80, menos obsolescencia funcional, 20% de 80, 16, subtotal 64, menos obsolescencia económica de 64, 12.8, subtotal 51.2 sería el valor de neto de reposición o el valor justo de mercado por el método de costo. Este proceso es muy sencillo porque también equivaldría a multiplicar por el complemento. 100 por 0.8, 80, 80 por 0.8, 64, 64 por 0.8, 51.2. Esa es la metodología, ya sea restando o multiplicando. Aquí depende de la empresa qué es lo que requiere, porque en un momento dado, si quiere tener valores más precisos, dependiendo de cuál es el uso del avalúo, tendría que entonces recurrir a un valor por el método costo, ingresos y mercado, con fines de hablar y encontrar un valor de reproducción, ya sería de reposición nuevo, es decir, cuánto me cuesta el equipo, y una vez teniendo lo que me cuesta el equipo, con el proveedor, sobre todo si es de extranjero, tendríamos que adicionarle toda una serie de gastos en los que incluiríamos actualmente, como serían los permisos de importación, fletes, montaje y en un momento dado cimentaciones, si es que las requiere, instalaciones, equipos periféricos que requiere para su operación, y a partir ya de la sumatoria de todo ello, llegar a un valor de reposición nuevo. La otra forma sería aplicar índices del país de origen, partiendo del valor en que se adquirió la máquina en el país de origen, aplicando la inflación en el país de origen y en ese momento aplicando los costos actuales para traer el equipo de donde se encuentra a la empresa donde se está haciendo el avalúo y considerar los gastos de instalación que requeriría para que se encuentre operando y satisfactoriamente, ¿no? Como yo lo he presentado y ha sido aceptado tanto por las instituciones financieras, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el SAT, yo lo que hago es una hoja muy sencilla. Primero pongo una columna donde es número progresivo, ahí me va indicando qué cantidad de bienes tengo. Luego pongo el número de la factura, que me parece bien. Después pongo de quién expidió la factura. Después de que ya quién expidió la factura, pongo si es mercancía nacional o de importación. Luego ya pongo una descripción general de qué bien se trata. Luego pongo lo que sería ya la descripción exacta de acuerdo a la factura. Y ya de ahí, las demás columnas que yo pondría sería el valor de reproducción nuevo. Luego pondría el valor neto de reposición, la vida útil remanente y la depreciación anual. Básicamente ese sería el formato para presentar un avalúo de maquinaria y equipo utilizando el Índice Nacional de Precio al Consumidor. Bueno, pues la experiencia es interesantísima para todos los que manejan la maquinaria y equipo, porque en primer lugar, cada vez que va a hacer la práctica de un avalúo de diferente empresa, pues ese día tiene uno nuevamente que ponerse al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando voy a hacer cualquier avalúo de la maquinaria de equipo o que una empresa me dice que le presente una cotización? Hago una visita a la empresa, veo de qué se trata, veo de qué información dispone la empresa, con eso ya
calculo el tiempo que en un momento dado voy a invertir y presento la cotización. En cualquier país del primer mundo, evaluar maquinaria y equipo y aplicar sus honorarios en base a un índice en función del monto que resulte sería totalmente fuera de la ética, porque yo estaría tentado a que evaluara muy alto el equipo con objeto de tener un honorario que fuera pues más atractivo, ¿no? Entonces, por eso no se debe de manejar así. Debe de entender el evaluador qué información tiene, cuánto tiempo va a invertir, y cada evaluador pues tendrá manera de cotizar cuánto cobra por hora, tomando en cuenta sus honorarios y todos los gastos inherentes, oficina, secretaria, todos los cursos de capacitación, todo lo que tiene en su haber y poseer para poder dar una opinión correcta de valor. Y lógicamente pues cada quien establece una metodología de honorarios diferente. Si no quieren complicarse en eso y quieren irse de alguna forma más sencilla, pues consulten con los diferentes bancos cuánto es lo que les cobran por un avalúo de maquinaria y equipo en función del número de bienes y el monto estimado del avalúo, y con eso ya tendrían un parámetro de lo que cobraría una institución financiera, ¿no? Un banco, por ejemplo. En base a eso, ya pueden considerar qué tarifa pueden ustedes manejar. Recuerden que normalmente le quieren pagar al evaluador el 50% de los honorarios, pero no quiere decir que si ustedes lo van a hacer en forma independiente tuvieran que reducir ese honorario que les establezcan a través de la institución financiera al 50%. La otra cosa importante, antes de ir a hacer cualquier avalúo, pidan que les manden las copias de las facturas de los equipos más representativos en valor que tiene la empresa. Normalmente no son muchos los activos muy costosos. Entren inmediatamente a la página web donde adquirieron ese equipo para que estudien las características de los equipos que van a ir a ver a la hora que hagan la visita, y que sepan lógicamente preguntar cualquier duda que tengan. No vayan pensando en que saben todo y que ya lleguen con el ingeniero de planta, si existe, con el de mantenimiento, con el operador de la máquina, y que les platique sobre la máquina, cómo la opera, qué problemas tiene, qué reparaciones le han hecho, más o menos en cuánto tiempo tienen pensado cambiar la máquina, y toda esa le da una visión al evaluador mucho más completa al tener la visión del empresario que la está manejando. Luego pueden recurrir al proveedor, o sea, de esa maquinaria, para preguntarle que una maquinaria de tal año, etcétera, sobre qué valor podrían dar, y finalmente podrían tener lógico para ustedes que va a depender para qué se quiere el avalúo. Para eso, en función de para qué se quiere el avalúo, también van a determinar el objeto, cuál va a ser el valor que están buscando al practicar ese avalúo, ¿no? Y para qué lo van a usar. Y ya con eso tienen todo listo. Acuérdense que el punto de partida es lo que me cuesta nuevo, sería mi punto más alto, y el punto más bajo sería si lo vendo por kilos, como chatarra. Pero entonces yo tendría cuánto vale nuevo, aplicando sus depreciaciones llegaría a un justo valor de mercado. Luego, si tengo urgencia de vender, pues tendría un valor de liquidación, y al tener un valor de liquidación porque tengo urgencia de vender, lógicamente aplicaría un valor más bajo que el valor de mercado. En los bienes inmuebles, los valores se manejan las 2/3 partes del valor comercial, el valor de liquidación, y después tendría el valor del bien por partes, es decir, por las partes que integran el equipo, el motor, el transformador, la bomba, los diferentes equipos que integran esa máquina, y finalmente el valor más bajo, que sería el valor de chatarra por kilo, dependiendo del material con el cual esté constituido la máquina, con el cual está fabricado el equipo, ¿no? Pues el comentario adicional, les digo que es un tema maravilloso. Todos los días aprende uno algo nuevo, aparte de la parte mecánica de máquinas.
tecnológica, pues la relación con las gentes, porque al ir a hacer ese tipo de visitas, pues tiene uno que platicar con muchas gentes de la empresa, el área contable, el gerente, el director, el ingeniero de planta o de producción, el operador, y eso le da a uno una visión cada vez más amplia. Y que recuerden, pero sin que se les olvide, que el evaluador no pone valores. El evaluador interpreta lo que está sucediendo en el mercado, utiliza las técnicas y finalmente llega a una conclusión de valor. Muchas gracias, ha sido un placer. ¿Y dónde me pueden contactar? Bueno, Raúl Bracamontes, mi teléfono celular es 33 38 14 40 15. Mi correo electrónico es raúl-bracamontes@btpavalúos.com.